Hola amigos, bienvenidos a su canal de YouTube Noticias al Día 024 con las últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy. Noticias importantes. Juan Guaidó acusa a Nicolás Maduro de pagar a Irán con oro extraído ilegalmente de Venezuela. Estados Unidos enviará más de $200 millones en ayuda humanitaria a Venezuela. Régimen de Nicolás Maduro dice que escoltará en su espacio aéreo y marítimo a buques iraníes. Donald Trump. Nadie se imagina el nivel al que tenemos rodeado al régimen de Nicolás Maduro. Amigos, a continuación los detalles de estas interesantes noticias. Pero antes, queremos pedirte de manera particular que te suscribas al canal y actives la campanita para que recibas de primero las notificaciones de las próximas noticias. También que le des un gran like al video, dale me gusta para que apoyes nuestro trabajo y dale me gusta si estás de acuerdo en que Estados Unidos envíe los $200 millones en ayuda humanitaria a Venezuela. Recuerda también compartir esta información y video con amigos y familiares en las redes sociales. Y otra cosa es pedirte que nos acompañes al final del video para que nos dejes tus comentarios, tu opinión o parecer de estas interesantes noticias. Iniciamos nuestra emisión de noticias de Venezuela hoy con esta noticia publicada en el diario digital Infobae. Juan Guaidó acusa a Nicolás Maduro de pagar a Irán con oro extraído ilegalmente de Venezuela. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, acusó al régimen de Nicolás Maduro de pagar a Irán con oro extraído de minas ilegales al sur de Venezuela, la gasolina que está transportando en buques petroleros en estos momentos y que navega hacia el país. Están pagando esa gasolina con oro de sangre que proviene del sur de Venezuela, sin la aprobación del Parlamento y tampoco sin un respaldo de la carga que viene en esos buques. Así lo dijo Guaidó en una teleconferencia el miércoles. 5 buques de Irán que llevan aproximadamente 1,5 millones de barriles de petróleo según la agencia Reuters ya cruzaron el canal de Suez y están camino a Venezuela. Esto como parte de la colaboración pactada entre las dos naciones de la OPEP y que están sancionadas por los Estados Unidos. Guaidó indicó que Irán está intentando vincularse con Venezuela debido a la posición estratégica que tiene el país en la región y que este interés debe de ser un motivo de alarma para toda Latinoamérica. El almirante Craig Fowler, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, manifestó que Irán está enviando embarcaciones a Venezuela para ganar parte del territorio en el continente americano. El gobierno de Donald Trump tiene sus ojos puestos sobre esta relación de Irán con el régimen de Nicolás Maduro. El martes, el jefe del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos dijo estar viendo con mucha preocupación el envío de los tanques de petróleo a Venezuela. La administración del presidente Donald Trump además ha estado sopesando en tomar medidas de represalia en contra de Irán por estar colaborando con Nicolás Maduro, según lo informó la agencia de prensa Reuters. Guaidó aseguró que este envío de petróleo por parte de Irán es apenas una campaña de imagen, ya que solamente representan 2 días de consumo de gasolina en Venezuela en una situación normal. El presidente interino de Venezuela aprovechó para desvincularse una vez más de la incursión militar fallida en el país, la que ha sido conocida como Operación Gedeón, y calificó estos hechos como un gran aparato de propaganda de parte del régimen de Nicolás Maduro. A los únicos que les ha servido la Operación Gedeón es al régimen de Nicolás Maduro, para utilizarlo como propaganda y de esta forma victimizarse a nivel internacional para señalarme. Así lo dijo Guaidó en una teleconferencia que fue organizada por el Centro del Pensamiento de Diálogo con sede en la ciudad de Washington, Estados Unidos. La operación, que resultó en 8 personas fallecidas y al menos 16 arrestadas el pasado 3 de mayo, entre ellas 2 ciudadanos de los Estados Unidos, fue anunciada por Nicolás Maduro, quien afirmó que el objetivo era eliminarlo, que tanto Estados Unidos como Juan Guaidó estaban detrás de esta trama.
Es en este sentido que Juan Guaidó, el líder de la oposición a Maduro en Venezuela, así como el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, han hecho público su rechazo tajantemente a la implicación de lo sucedido. Sin embargo, un ex asesor del gobierno interino, Juan José Rondón, que renunció a su cargo días después de que la operación fuera dada a conocer en los medios, afirmó a la prensa internacional que tanto él como varios representantes de Guaidó se reunieron en Miami con los estadounidenses implicados en la operación, que existió un acuerdo entre ellos y que estaban explorando las alternativas para poder resolver la crisis política en Venezuela. No tienen nada que ver las reuniones que se hicieron de estrategia y de escenarios con lo que ha sido esta operación. Así lo dijo Guaidó, subrayando la versión de que los exmilitares actuaron por su propia cuenta y de que el gobierno interino no tenía información sobre esta incursión. Juan Guaidó recalcó que según su visión, la mejor resolución al conflicto de Venezuela sería la negociación, y dio la seguridad de que su plan es que se logren convocar y realizar unas elecciones libres en Venezuela. Y continuamos con esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Buenas noticias. Noticia publicada en el periódico El Nacional. Estados Unidos enviará más de $200 millones en ayuda humanitaria a Venezuela. Estados Unidos anunció el miércoles que enviaría más de $200 millones en ayuda humanitaria para los venezolanos que están pasando situaciones por la crisis económica, política y social del país desde hace años, la cual se ha visto más afectada por la pandemia actual. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo en una rueda de prensa que los fondos provienen tanto de la cartera de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID como también de la Fundación Interamericana. Eso es lo que estamos haciendo alrededor del mundo. Estamos ayudando a que el mundo se recupere de esta pandemia, dijo Pompeo. Funcionarios del gobierno de Donald Trump en distintas ocasiones han reiterado que las sanciones que se han impuesto en contra del régimen de Nicolás Maduro en nada impiden el envío de la ayuda humanitaria. A la fecha, indicó el Departamento de Estado de ese país que han enviado más de $12,3 millones en ayuda para Venezuela. Las sanciones del Tesoro de Estados Unidos tienen su objetivo en la corrupción del régimen de Nicolás Maduro y también de sus cómplices, y promueve la responsabilidad de aquellos que se están interponiendo en el camino de que se restaure la democracia en Venezuela. En estos momentos, Estados Unidos está comprometido a que se asegure el apoyo humanitario y que fluya hacia el pueblo de Venezuela. Así lo expresó en su momento el subsecretario de la Oficina del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, en su cuenta de Twitter. De hecho, una acción de esta naturaleza tuvo lugar a principios del mes de abril, cuando el gobierno de Estados Unidos contribuyó al envío de un cargamento de la ONU que hizo la transportación de 90 toneladas de suministros sanitarios, de educación, higiene y también de agua. Además, declararon que tomaron las previsiones necesarias para que estos insumos no cayeran en manos de la dictadura. Pompeo explicó que los recursos que están enviando las agencias como la Cruz Roja y la ONU presentes en Venezuela convierten luego el dinero y los recursos en asistencia y la distribuyen en el terreno. Este dinero irá a agencias que lo van a utilizar y que no se lo robarán como lo harían Maduro y sus cómplices. Así lo expresó a mediados del mes de abril en una conferencia telefónica e indicó que para evitar este desenlace en los esfuerzos son muy cautelosos. Los insumos van a ser enviados en medio de la aguda crisis que está atravesando Venezuela. Durante los últimos días, los venezolanos han estado recurriendo a cacerolazos para ilustrar su descontento en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, así como también contra los constantes cortes de luz, de agua y contra la escasez de gasolina. Las manifestaciones populares ya se habían hecho sentir el lunes de esta semana, aunque el martes esto empeoró, luego de que la empresa de Estados Unidos DirecTV anunciara su salida del mercado de Venezuela debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro. Los ciudadanos en sus protestas han ignorado las medidas de distanciamiento social para protestar en las calles. El último acontecimiento de esta naturaleza tuvo lugar la semana pasada, cuando vecinos de la urbanización Lomas del Ávila, en Caracas, se manifestaron ante la falta de agua.
En otros estados, aunque las privaciones son aún más graves, los ciudadanos han llegado incluso a saquear comercios por la escasez de gasolina y alimentos. Este tipo de hechos sucedieron a finales de abril en estados como Mérida, Monagas, Bolívar y Trujillo. Ante estas situaciones que han venido aconteciendo en Venezuela, resulta más que beneficiosa esta ayuda humanitaria por parte de Estados Unidos y esta gran cantidad de donativos y que puedan entrar a Venezuela para aliviar un poco más esta crisis que está viviendo el país y que cada vez se pone peor. Y en otra de las noticias de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy, el régimen de Nicolás Maduro dice que escoltará en su espacio aéreo y marítimo a buques iraníes. Conforme a agencia de prensa EFE, el régimen de Nicolás Maduro ha hecho el anuncio de que las Fuerzas Armadas de Venezuela van a dar la bienvenida a los buques de Irán, los cuales van a traer a Venezuela ayuda humanitaria y que para esto van a escoltar esos buques en el territorio aéreo y marítimo de Venezuela. Así lo anunció el ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, ratificando que Venezuela e Irán son naciones que son aliadas en la paz y la diplomacia internacional y que ambas son totalmente independientes y soberanas. Nosotros ya hemos establecido contacto con el ministro de Defensa de Irán. Esos buques, cuando entren en nuestra zona económica exclusiva, van a ser escoltados por buques, naves y aviones de las Fuerzas Armadas, para así darles la bienvenida y decirle al pueblo de Irán gracias por tanta cooperación y solidaridad en medio de estas dificultades que está enfrentando el mundo, explicó Padrino López. Durante una inauguración en un centro textil del Ejército de Venezuela en el Fuerte Tiuna, el general confirmó que los países del mundo tienen la garantía en el derecho de comercializar libremente entre sí, siempre actuando bajo los principios de reconocimiento mutuo y respeto. Nada de estar agachando la cabeza ni dejarse imponer tutelaje. Nosotros estamos labrando un futuro y el camino es la independencia, la soberanía y la libertad. Esto lo dijo en respuesta a las amenazas de Estados Unidos de que van a impedir a Venezuela la entrada de la gasolina del insumo que trae Irán al país. Si esta ayuda llega de Irán, país con el que nosotros tenemos cooperación en diversas áreas, vamos a recibir esa ayuda humanitaria, tal y como lo hemos recibido de parte de China, Rusia y otras partes del mundo. Bienvenida a la solidaridad, dijo Padrino López. Y otra de las noticias importantes que tenemos para ustedes en el día de hoy, Noticias de Venezuela hoy. Donald Trump dijo que nadie se imagina el nivel al que tenemos rodeado al régimen de Nicolás Maduro. Conforme a agencia de prensa AFP, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hizo el anuncio el miércoles que su gobierno tiene rodeado al régimen de Nicolás Maduro a un nivel que nadie sabe, aunque ellos sí están conscientes. Trump hizo la declaración durante una llamada que realizó a líderes hispanos, según lo reportó la cadena de noticias Univision. Este mensaje llega el día en el que se han cumplido 2 años de las últimas elecciones en Venezuela, las cuales fueron manipuladas por el régimen de Nicolás Maduro. Este hecho llevó a que más de 50 países dejaran de reconocer a Nicolás Maduro como el presidente de Venezuela. Ese papel se lo otorgaron al presidente interino Juan Guaidó. Mike Pompeo, el secretario de Estado de los Estados Unidos, hizo su recordatorio temprano del hecho. Aseguró que ello demostró al pueblo de Venezuela y al mundo que no puede haber elecciones justas y libres mientras Nicolás Maduro ocupe el Palacio de Miraflores. Para respaldar estos hechos, hizo la referencia de un estudio académico independiente que llegó a la misma conclusión. El proyecto Integridad Electoral, que fue realizado por las universidades de Sydney y de Harvard, hicieron el recordatorio de que la participación de los votantes durante las elecciones del 2018 en Venezuela fue históricamente baja. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que el 46% de los votantes acudió a las urnas para emitir su voto. Según las noticias de la agencia AP, la participación en las 3 elecciones presidenciales anteriores en Venezuela fue de alrededor un 79%.
Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos en los últimos años se ha determinado a mantener el ejercicio de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro, esto para provocar que éste salga del poder en Venezuela. Esto último implica la posibilidad de que se designen las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro como organizaciones terroristas. Pero el ejemplo más ilustrativo fue en marzo de este año, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro y las principales figuras del régimen, ofreciendo una recompensa de $15 millones por la información que diera a la captura de estos inculpados. Amigos, ahí están las noticias. Hemos llegado al final de esta emisión de Noticias de Venezuela hoy. Para nosotros, tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante de manera particular saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos y familiares en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de las próximas noticias. Muchas gracias por tu sintonía de siempre. Gracias por el apoyo. Nos vemos en el próximo video.